Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles en otra emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión me es grato saludar, tenemos precisamente a Jesús Ortega, ex líder nacional del PRD, ex legislador, fundador de este partido. Con el gusto de saludarle, muy buenas tardes para Canal 6 Televisión. Muy buenas tardes, Julio César. Le saludo Gracias. con afecto. Gracias y pues de lleno con las preguntas. ¿Cuál es su evaluación de las pasadas elecciones en donde su partido por esta ocasión fue en alianza con Acción Nacional y con el PRI? Pues que la alianza resultó exitosa en el objetivo de poner un dique a los afanes autoritarios y a las pretensiones dictatoriales del gobierno del presidente López Obrador. Ahora no podrá hacer modificaciones constitucionales solo en base a sus ocurrencias, e incluso las reformas de carácter legal en la Cámara de Diputados tendrán que pasar por el filtro del acuerdo y de la negociación con las demás fuerzas políticas. También es de resaltar que si bien no logramos una victoria en un número importante de gobernaturas, sí logramos avanzar de manera muy significativa en la entidad más importante desde el punto de vista político, que es la Ciudad de México. La misma que le dio la victoria al presidente López Obrador en el 2018, ahora ha votado por nosotros, por la alianza que constituimos, la alianza democrática para mantener la vida republicana y para preservar los valores democráticos. Desde luego, el PRD tiene que tomar en cuenta que no obtuvo las el alcaldías que ganaron en porcentaje de alianza, sobre votos todo que Cuauhtémoc, por desearía. ejemplo, Coyoacán, donde el PRD, pues ahí se impusieron los candidatos del Sol Azteca, pero por ejemplo perdieron Michoacán. Muchos veían que esta alianza, Jesús, pues prácticamente era un salvavidas para el PRD por el número de, pues, de cobertura a nivel nacional que tenía ya como partido. Pues yo le diría que aún no se ha resuelto el asunto de la elección en Michoacán. Hay un resultado preliminar, pero ese resultado está siendo impugnado por los partidos de la alianza y particularmente por el PRD. Las impugnaciones tienen sustento, son serias y son además de cuidado porque estamos impugnando un acuerdo de poderes fácticos, de poderes delincuenciales con Morena, con un partido político que les permitió obtener ese resultado preliminar. Pero déjeme decirle que yo estoy convencido de que el propio órgano electoral estatal y el tribunal estatal o el tribunal federal van a anular las elecciones de Michoacán. De Michoacán y de otras entidades, sobre todo como Sinaloa, como Nayarit, como Colima, ¿compartes la visión, por ejemplo, del gobernador Silvano Aureoles, que fue categórico, advierte pues que Morena se convirtió en un narcopartido prácticamente? Es correcto, comparto totalmente la visión del gobernador Silvano Aureoles. Morena obtuvo resultados preliminares favorables en algunas entidades de la República porque hizo acuerdos con esos poderes del narcotráfico, los cárteles del narcotráfico que actúan en una buena parte del territorio nacional, pero particularmente en el Pacífico. Lo de Sinaloa es escandaloso, lo de Nayarit, lo de Colima y desde luego lo de Michoacán y Guerrero.
verdaderamente escandaloso para el país este acuerdo de Morena con el narcotráfico, que efectivamente convierte a ese partido en un narcopartido, pero acerca a la nación, a México, a un narcoestado, y debería de ser una gran preocupación para el conjunto de la población que esto pudiera materializarse. Ahora ha pasado el trámite electoral, sin duda habrá algunas cuestiones que se tendrán que dilucidar en los tribunales, pero una vez pasada esta elección, la más significativa en la historia de nuestro país, ¿qué sigue para la alianza? ¿La continuarán en el legislativo? ¿Seguirán haciendo ese dique, esa oposición que por lo menos de lo que va la actual administración, pues no se ha visto una oposición sólida, fuerte ante la cuarta transformación, Jesús? Sí se ha hecho la alianza en la Cámara de Senadores, que llaman los senadores, y también en la Cámara de Diputados ha habido momentos en donde se han detenido iniciativas del presidente que tienden a concentrar el poder más en su persona, en el presidente López Obrador, lo que va contrariando todos los principios republicanos y los principios democráticos. Pero ahora, con una mayor fuerza en la Cámara de Diputados y con mayor consistencia entre los partidos opositores, ahora se va a materializar la alianza legislativa. No solamente una alianza electoral, sino una alianza legislativa para sacar reformas que puedan beneficiar a la gente, por ejemplo, en el asunto de la salud, que ha sido un desastre, en el asunto de la creación de empleos, que se han perdido millones de empleos por las políticas equivocadas del gobierno. Hay que impulsar políticas de protección del medio ambiente, en donde el gobierno actual ha sido totalmente omiso, la seguridad pública, en donde se han asesinado a más personas en el periodo que va del actual gobierno que en gobiernos anteriores en su totalidad. Por eso creo que la alianza legislativa se traducirá en leyes que beneficien al conjunto de la población. Y estoy seguro que estas tres fuerzas, estos tres partidos, daremos continuidad a los avances electorales que obtuvimos. Ahora, si hay suficiente cohesión entre el PRI, el PAN y el PRD, lo comento porque recientemente el presidente pues dejó entrever que pudiera negociar, por ejemplo, en el caso del Revolucionario Institucional, pero lo mismo pudiera pasar con el PRD cuando les guiñe el ojo, cuando pudieran acercarse a algunos legisladores ahora de la alianza y que pudieran pasarse, como lo hemos visto en la legislatura anterior, a pues a ser parte de Morena o del Partido del Trabajo. Sí, sí tienes razón. Sí es alta la capacidad de chantaje, de presión y a veces de compra de voluntades o compra de conciencia del gobierno hacia algunos legisladores. Pero ya tuvimos la experiencia. Nos pasó antes, pero no nos va a volver a pasar. Y hemos adoptado las medidas necesarias para que la alianza electoral se mantenga sólida como alianza legislativa. Y no van a valer, no van a ser suficientes ninguno de los esfuerzos que haga el gobierno de López Obrador para tratar de romper con la alianza legislativa de la oposición democrática. Incluido, Aprendimos la lección y ahora hay consistencia y solidez en nuestros legisladores. Incluido, por ejemplo, están tan sólidos que no le temen a alguna persecución judicial, porque hemos visto, por ejemplo, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Fiscalía General de la República, pues tratar de achicar, de intimidar a la oposición en algunos momentos. En el caso de la nueva alianza, sus líderes, sus dirigentes están totalmente limpios en el sentido de que en algún momento sea un motivo de presión por parte del gobierno para pues tratar de minarla.
Lo ha sido, porque tú has visto, José Luis, cómo ha presionado la unidad de inteligencia financiera y Santiago Nieto, que ha sido utilizada esta unidad, perdón, ha sido utilizada esta unidad para chantajear políticos, para presionar a políticos en lugar de cumplir con sus deberes legales y con sus deberes constitucionales. Pero yo le quiero decir a Santiago Nieto y al propio presidente de la República que no le tenemos absolutamente ningún temor y ningún miedo. Por eso lo enfrentamos con toda franqueza, con toda determinación. Lo podemos ver a los ojos y decirle que no le tenemos absolutamente ningún temor. Tratará de presionar, tratará de chantajear, tratará de intimidar a algunos legisladores, pero no va a tener éxito. Se van a mantener sólidos y se van a mantener firmes a pesar de esta actitud que es totalmente ilegal por parte del gobierno, la actitud de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Jesús Ortega, te quiero llevar a otro tema. Sin duda, algo donde tuviste una participación preponderante es en el 2018 en el denominado Pacto por México, de donde salieron las famosas reformas estructurales, reformas que una vez llegado al gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se ha encargado de desmantelar prácticamente la reforma energética, la reforma educativa, entre otras, las cuales para el presidente pues han sido un factor de retroceso y no tanto de avance para el gobierno de México. ¿Esa situación te desilusiona? ¿Tú veías más fuerza en esas reformas? ¿O qué pasó a la distancia, Jesús? Sí, a la distancia yo observo que unas reformas muy importantes desde el punto de vista social, desde el punto de vista democrático y también desde el punto de vista económico, no se han logrado aplicar. Primero por la incapacidad del gobierno de Peña Nieto, que no fue capaz de poner en juego todas sus facultades para poder sacar adelante estas reformas del Pacto por México. Y en segundo lugar, tú tienes la razón, porque López Obrador se ha encargado de echarlas abajo o de desmantelar otras. Pongo el ejemplo de la reforma educativa, que lo que pretende es que se garantice impartir a los educandos, a las niñas y a los niños una educación suficiente y de calidad. Y para eso se necesitaba hacer permanentes evaluaciones al magisterio para que estuvieran cada vez con más posibilidades y con más capacidades para educar a las niñas y los niños. El presidente se ha encargado de echar abajo esa reforma, pero también quiere echar abajo la reforma antimonopólica. En el Pacto por México se logró una reforma que impide que existan monopolios de carácter económico, y los monopolios perjudican a la economía. La reforma tenía el propósito de hacer un mercado más eficiente por evitar y cancelar cualquier monopolio. Ahora el presidente parece que lo que quiere es que regresen los monopolios a la vida económica del país. Y bueno, ya no se diga en el caso de la reforma energética, que aunque no participamos en ella, lo que queremos es que cada vez se genere más energías limpias. Ahora se está impactando en el medio ambiente del mundo y particularmente en México de manera muy negativa. Y en lugar de seguir quemando combustibles fósiles, deberíamos de alentar la generación de energías limpias como la eólica u otras que se pueden. Para eso servía en parte la reforma energética. El presidente se ha encargado de echar abajo esas reformas, como echó abajo el tema del aeropuerto y como quiere echar abajo el INE, quiere destruir al INE para impedir que la democracia siga avanzando en México. Entonces, las reformas que la oposición democrática hizo durante 3 décadas, pues el presidente
las ha querido destruir en apenas 2 años. Para eso es la alianza que hicimos y que va a actuar en la próxima legislatura. Finalmente, Jesús Ortega, exdirigente nacional del PRD, ¿hacia dónde ves en el mediano plazo el futuro del país? Lo digo porque vemos un país polarizado, donde a pesar de esta situación de desmantelamiento de algunos programas sociales, pues sin dudas también, aún en estas condiciones, los votos pues han refrendado la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí están las diversas encuestas que aún lo mantienen con un nivel muy alto. En un país polarizado, en una situación como la que acabamos de vivir en las pasadas elecciones, ¿hacia dónde se enfoca el país? ¿Hacia una mayor concentración de poder o si hay esa cohesión y en donde sí habrá contrapeso en el mediano plazo, Jesús? Sí, el presidente está muy molesto por los resultados electorales, resultados preliminares favorables en varias entidades donde se llevaron a cabo elecciones a gobernador, pero también está muy molesto porque no alcanzó esa votación que él pretendía aplastante y aparte perdió la Ciudad de México, que era su baluarte, lo consideraba su baluarte. Digo esto porque es verdad que sí se ha podido constituir un dique democrático que va a poner un alto a las pretensiones autoritarias y al intento del presidente López Obrador por concentrar el poder de la República solo en su persona, lo que nos conduciría en el inmediato plazo y en el plazo mediato a una dictadura. Yo creo que sí avanzamos, que logramos pasos significativos, que no fue la victoria tampoco completa para nosotros, pero sí logramos poner ese dique que va a contener los afanes autoritarios y dictatoriales del presidente López Obrador. Para la gente que nos está viendo, Jesús, actualmente, pues, ¿cuáles son tus temas centrales, tus ocupaciones? Sabemos que has estado en el legislativo, que estás como parte de esta alianza en las mesas de negociación, pero ¿qué más está haciendo actualmente Jesús Ortega? Pues estamos en el proceso de hacer una gran reforma transformadora de nuestro partido, del PRD. Yo creo que una de las cosas que importan a México ahora es que los partidos todos inicien procesos de cambio, de transformación. Nosotros ya lo iniciamos. Yo estoy ocupando parte importante de mi tiempo en colaborando en la reflexión con otras compañeras y con compañeros, imaginar el tipo de partidos que requiere un México progresista y un México democrático. Y particularmente, José Luis, imaginando y construyendo una fuerza política socialdemócrata, una fuerza política progresista y de avanzada que sea el PRD en la próxima etapa, en donde el PRD se transforme en la próxima etapa. Una fuerza de una izquierda democrática, no como la que pretende representar López Obrador o la que dice representar, que es una izquierda polarizante, que lleva a la sociedad a la confrontación permanente y total, que está conduciendo al conjunto de la sociedad mexicana a la rispidez entre las mexicanas y los mexicanos. Bueno, esa izquierda no conviene a México, no conviene a la ciudadanía y por eso estamos construyendo una izquierda progresista, democrática, una socialdemocracia, como la que se ha construido en otros países y ha favorecido su desarrollo. Pues agradecerte, Jesús Ortega Martínez, exdirigente nacional del PRD. Ha sido un placer charlar contigo, conocer desde tu punto de vista el panorama nacional y esperamos que no sea la última vez que charlas con Canal 6. Agradecerte tu tiempo, muy buenas noches.
Muy buenas noches y como siempre a sus órdenes y que no sea la primera vez, sino que haya muchas ocasiones en que podamos charlar con TV6. Gracias, fue Jesús Ortega. También aprovechamos para enviar saludos a Roberto Guzmán, que nos ve en Lomas de Ixtapaluca, Leo Pérez, nos ve en Melchor Ocampo, y toda la gente que nos sigue a través del 71 de Easy. Nos vemos la próxima semana en otra emisión más de Perfiles del 6. Muy buenas noches.